Ahí donde está, usted pueda también inclinar su rostro, entrar en la presencia del Señor y le demos gracias al Señor por todo lo que ha permitido y que este mensaje que el Señor nos va a dar en esta noche, pues bendiga nuestra vida. Vamos a entregar al Señor este espacio, este momento. Padre, que estás en gloria. Mi Dios amado, estamos agradecidos, Señor, por la bendición que nos has permitido. Padre amado, de que hasta esta fecha, mi Señor, hoy ya nos entregaron el proyecto del cielo falso de la iluminación. Y para la próxima semana, a partir de este domingo que viene en adelante, ya nuestros cultos, Señor, que tenemos en nuestros horarios normales, martes, viernes y domingo, ya los podremos tener presencial. Te alabamos y te bendecimos. Ahora danos la fuerza, el ánimo, Señor, para seguir cancelando, Señor, en el tiempo, en la forma, Señor amado, estos dineros que nos resta, Padre, pagar. Sabemos que tú estás en el asunto, nos has ayudado, nos has guardado y nos sigues, Señor, proveyendo todo lo que necesitamos. Bendecimos, Señor, al dador alegre, bendecimos, Señor, al dador generoso. Tu palabra dice que tú bendices, Señor, al dador alegre, al que lo da no por tristeza ni por necesidad. Bendecimos diezmos, ofrendas, bendecimos las ofrendas especiales, bendecimos a cada uno de la congregación, Señor, de Misión Cristiana de Línea en Copán, y a todos los que están, Señor, a través de las redes, sea esta bendición extensiva para cada uno de ellos. Ahora háblanos por tu bendita palabra, Señor amado, usa mi vida, Señor, yo solamente soy un vaso para transmitir la palabra, Señor, el Evangelio al corazón de mis hermanos. Y de igual manera, Señor, provéeles a ellos un corazón, Señor, receptivo, Padre amado, abierto a tu palabra. Despierta, Señor, el corazón para oír tu palabra. Despiértanos porque los días son malos. Mi Dios, te damos a ti toda alabanza y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Vamos entonces a compartir la palabra del Señor. Quiero contarle que estamos estudiando la carta a los Filipenses. Vamos a seguir los versos del capítulo 2, del verso 14 en adelante. Y quiero recordarle que si usted abre su Biblia en el capítulo 2, verso 13, usted encontrará que el apóstol Pablo estaba enseñándole a la iglesia que Dios produce un querer y un hacer a través de su espíritu, a través de su buena voluntad, a través de su voluntad agradable y perfecta. Él produce un querer y un hacer para que nosotros andemos conforme a la voluntad del Señor. Esto es lo que estuvimos hablando, del querer y el hacer conforme a esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Sin embargo, a partir del verso 14, el apóstol le advierte a la iglesia de los filipenses de dos actitudes, las cuales pueden provocar daños en nuestra vida espiritual. Aun cuando Dios produce el querer y el hacer, puede haber un conflicto si nosotros hacemos las cosas con estas dos actitudes que menciona el verso 14. Vamos a leer el verso 14 del capítulo 2 y vamos a leer el versículo 15 para centrar el mensaje en lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Dice la palabra del Señor: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Me voy a detener ahí y voy a tomar el verso 14. Un solo verso que invita el apóstol Pablo a la iglesia a que nuestras acciones, nuestras obras deben hacerse sin murmuraciones y sin contienda. Note por favor que el apóstol viene hablando en el verso 13, como ya dije, viene hablando de que nosotros cuando hacemos algo debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ya que el Señor está produciendo un querer y un hacer en su buena voluntad.
Pero a pesar de que nosotros estemos siendo guiados por el Espíritu Santo, muchas veces nuestro hacer puede ser contaminado por dos cosas: la murmuración y las contiendas. Las murmuraciones y las contiendas. Eso vamos a estarlo mencionando mucho en esta noche, porque de eso se trata estas dos actitudes, la murmuración y la contienda. Son dos actitudes que nos pueden estorbar para lo siguiente, verso 15. Primero, para llegar a ser irreprensibles, para llegar a ser sencillos. Mire por favor esto: para llegar a ser hijos de Dios sin mancha. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, estas tres cosas. Primero, para que lleguemos a ser irreprensibles. Estas dos actitudes negativas, la murmuración y la contienda, pueden producir en nosotros estorbo, pueden producir en nosotros este estorbo que nos puede frenar para que nosotros lleguésemos a ser irreprensibles. Para que nosotros seamos sencillos, hermano. La Biblia habla de ser sencillo. Mire por favor. Para que seamos hijos de Dios sin mancha. No importa que estemos en medio de una generación maligna y perversa. Eso no va a importar. ¿Por qué no va a importar que estemos en medio de una generación mala y perversa? ¿No es cierto que en este momento nos está tocando vivir en medio de una generación mala y perversa? Por supuesto, estamos en medio de una generación mala y perversa. Sin embargo, el Señor dice que en medio de esta generación maligna y perversa podremos nosotros en algún momento de nuestra vida resplandecer en medio de esa generación maligna, resplandecer como luminares en medio del mundo. Luminares, luces, luz para esta generación malvada y perversa. Pero, insisto, si dos actitudes en nuestras acciones se presentan, una, la murmuración, dos, las contiendas, podrán frenar nuestra luz, podrán frenar nuestra irreprensibilidad, podrán frenar nuestra sencillez, podrán frenar nuestra santidad, ser hijo de Dios sin mancha. Así que es un tema muy importante en esta noche para que nosotros pues lo tomemos en cuenta como el Señor quiere que lo tomemos en cuenta, y que nosotros, hermano, podamos reflexionar a través de esta palabra. Hacer todo sin murmuración y sin contienda. Bien, vamos a comenzar con la murmuración. La murmuración, hermano, es un tema muy delicado en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. La murmuración tiene que ver muchas veces con cosas agregadas a la murmuración que nos pueden dañar, que nos pueden afectar. Así como lo vimos en el verso 15 de Filipenses 2, cuántas cosas puede producir negativamente la murmuración y la contienda. De esa forma debemos nosotros recordar lo que ya el apóstol Pablo le había hablado a la iglesia de los Corintios en la primera carta, capítulo 10. En ese capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, vamos a tomar ahí un ejemplo que ya el apóstol le había hablado a la iglesia para que nosotros hagamos conciencia de todos los agregados negativos que puede traer la murmuración y que puede traer la contienda. Comenzando primero con la murmuración. Digo esto, hermano, porque aquí toca estudiar en la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 14, el tema de la murmuración y la contienda. Por eso lo estoy predicando. Si usted va conmigo a 1 Corintios 10, verso 1, quiero que lea esto, no solamente que me oiga, sino que lo busque ahí y que lea conmigo lo que le quiero mostrar de lo que el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia de los Corintios. Mire por favor, verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis
que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Atención a lo que acabo de leer. Quiero que aprenda a estudiar algunas claves conmigo. Algunas claves con las que nosotros cuando estudiamos, los pastores y los maestros de Biblia, están siempre tomando en cuenta estos detalles. ¿Cuántas veces se repite la palabra todos en los versos que acabo de leer? Mire, por favor, no hay que ignorar algo, y lo que no hay que ignorar, dice el apóstol Pablo, es que los padres, o sea, las generaciones pasadas del pueblo de Israel, a quien les está hablando el apóstol Pablo, la iglesia, esas generaciones pasadas, los que estaban en el antiguo pacto, dice el apóstol Pablo que estas generaciones, todos, número uno, todos, en el verso 1, todos estuvieron bajo la nube. La palabra todos. Después dice, y todos pasaron el mar. En el verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Verso 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la roca era Cristo. ¿Cuántas veces se menciona la palabra todos? 5 veces. 5 veces le dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios que todo el pueblo adquirió de alguna manera la participación de las cosas que Dios envió. Participaron de estar bajo el poder de la nube, participaron de estar también bajo la nube y también de pasar el mar. Todos participaron en el bautismo, atienda, todos participaron en el bautismo, todos comieron el mismo alimento espiritual. Estamos hablando de que todos completamente. Y sigue y agrega, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ahora, cuando usted lee las 5 palabras repetidas, que es la palabra todos, o sea, todo el pueblo, cierra esta declaración diciendo el verso 4 en la segunda parte, o en la última parte, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. En otras palabras, todos habían sido alcanzados por la gracia de Cristo con todos los favores que les presentó en el desierto. No hubo alguien que no adquiriera la bendición. No hubo alguien que no participara de la bendición divina. No hubo ninguno, hermano amado, que adquiriera estas bendiciones divinas. Todos. Sin embargo, cuando usted sigue leyendo, el verso 5 dice que de los más de ellos, en otras palabras, de la más grande cantidad, no se agradó Dios. Fueron pocos los que adquirieron el agrado de Dios. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de agradar a Dios? Muy bien, aquí se repite. Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. No se agradó el Señor. Se agradó de una pequeña parte de ese pueblo. De la mayoría no se agradó, a pesar de que todos, tanto de los pocos como los muchos, habían experimentado la bendición de Dios a través de la nube, a través del bautismo, a través del alimento celestial y a través de la bebida espiritual, porque era Cristo quien les estaba siendo presentado en medio de toda esta circunstancia del desierto. Todos.
5 veces se repite todos. ¿Para qué? Dice el verso 1, para que no ignoréis, dice. Muchas veces nosotros ignoramos las cosas y hablamos de la salvación de una manera muy trivial, muy superficial. Esto más decimos, no, yo soy salvo, Cristo me salvó. Bueno, lo mismo decía el pueblo que salió de Egipto, porque todos estaban experimentando esa gracia, estaban comiendo, estaban bebiendo, habían pasado el mar y habían sido bautizados en Moisés. Todos decían, hemos recibido las bendiciones de Dios, pero Dios no se agradó de todos, se agradó de un poco de ellos, no de todos. Por eso dice Pablo, 5 veces repite todos, no hubo ninguno que no adquiriera el beneficio, todos recibieron el beneficio, pero no de todos se agradó Dios por la conducta de ellos. ¿Y dónde vamos a ver este asunto de la conducta? Sigamos leyendo los versos, el verso 6. Primero, antes de decirnos de las conductas de ellos, el apóstol Pablo dice que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, hermanos. Qué claridad tiene la palabra del Señor. Qué claridad nos da el Señor en su palabra. ¿Para qué el apóstol está repitiendo todos? Dice, porque esos todos son el ejemplo que nosotros tenemos. Todos ellos son el ejemplo que la iglesia tiene. Todo eso sucedió y todo eso está escrito para que nosotros, dice, tomemos ejemplo de ellos. Y entonces comienza hablando el verso 6. ¿Qué es lo que quiere mostrándonos este ejemplo de Israel? Primero, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 7, para que no seamos idólatras, porque está escrito que ese pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Estaban perdiendo el tiempo jugando. Esta palabra jugar se refiere a entrar en un desorden de ocio en la vida de ellos. Ellos estaban en ocio y esa palabra jugar tiene que ver también con idolatrar, tener ídolos, sentarse a idolatrar otras cosas y no honrar y adorar el nombre de Dios. Ellos estaban poniendo su mirada, ¿se acuerda? En el becerro de oro que representaba a los dioses de Egipto. Se sentaron a comer, se sentaron a tener ocio y se levantaron a rendirle tributo a los dioses de Egipto. Entonces, primero nos habla de codiciar, después nos habla de no ser idólatras. Pero también nos habla en el verso 8 de no fornicar, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Verso 9 insiste en la enseñanza del ejemplo y dice, ni tampoco, dice, tentemos al Señor, verso 9, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y aquí viene nuestro tema central. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Preste atención. Hasta el momento que se habla de la murmuración, se habla de la destrucción y se habla de perecer. Qué interesante esto. Estamos hablando de un pecado, de una falta muy seria, que es la murmuración, murmurar delante de nuestro Dios. Cuidado con la murmuración. Mire, por favor, hermano, ¿cuántas veces le dije que el apóstol le dijo a la iglesia que no ignorara? 5 veces le dijo todo ese pueblo. Todo, 5 veces repite la palabra todo. ¿Sabe por qué? Porque también les iba a mencionar 5 pecados capitales que cometió este pueblo. Y comenzamos ahí hablando de la codicia, la idolatría, la fornicación, la tentación al Señor y la murmuración.
A esto se le llama una estructura concéntrica. Pone al centro de todo un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que pone al centro de todo? Cuando habla de todos y se menciona 5 veces la palabra todos, cuando usted termina de mencionar y todos, entonces nos dice, es que todo esto sucedió como ejemplo para nosotros. Y entonces dice, 5 pecados cometió ese pueblo. Ese pueblo codició cosas malas, ese pueblo fue idólatra, ese pueblo fornicó, ese pueblo tentó al Señor y ese pueblo murmuró contra Dios. 5 pecados. Y seguido de eso, en el verso 11, nuevamente el mensaje de advertencia. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Qué le parece? Cuando menciona las 5 veces la palabra todos, todo el pueblo, y cuando menciona después 5 pecados, seguido de ambos grupos, menciona estas cosas. Son como ejemplo para que nosotros no hagamos lo que este pueblo hizo. Y cierra el verso 12 con una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué tremenda palabra esta, hermano. Ahora centremos el mensaje. ¿Qué dice el apóstol a la iglesia de los Filipenses? Haced todo sin murmuración ni contiendas. Haced todo sin murmuración ni contiendas. Mis amados hermanos, el Señor quiere que las cosas que hacemos las hagamos sin murmurar ni contender. ¿Por qué? Porque ya nos dijo que el pueblo de Israel fue un ejemplo a nosotros, y dentro de los pecados capitales por lo cual quedó postrado en el desierto está el último mencionado en el verso 10 de 1 Corintios 10, y es: y no murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Por qué quiere el Señor que huyamos de la murmuración? ¿Por qué quiere el Señor que huyamos de la contienda? Porque la murmuración puede producir, hermano amado, un daño permanente en nuestra vida. ¿Y por qué permanente? Porque podemos también de alguna manera, perecer, ser destruidos por el destructor. Por eso, cuando hablamos de murmuración, debemos recordar que generalmente esta falta, este pecado, la murmuración, está relacionada con las autoridades que el Señor establece. Y por favor, hermano, tenga mente abierta al Señor, sea por favor un poco amplio de mente. Lo que estoy enseñando, lo que estoy predicando, no lo estoy enseñando para que alguien se sujete a lo que yo digo. Yo solamente soy un siervo de Dios. Estoy hablando del orden establecido por Dios y de las consecuencias de no sujetarse al orden establecido por Dios. Entre este orden está precisamente la autoridad que Dios establece. Cuando el Señor establece una autoridad y alguien murmura contra la autoridad, no es contra aquel que posee la autoridad delegada que está murmurando, sino está murmurando contra aquel que constituyó a aquella persona a quien le dio autoridad. Espero me explique con lo que estoy diciendo en esta noche. En otras palabras, si usted murmura contra mí, no es contra mí que está murmurando. Yo fui delegado por el Señor, yo fui delegado a través del pastor Ismael Paz para pastorear la iglesia.
Y cuando usted murmura contra la autoridad que yo poseo, entonces se comienza el orden de autoridad a correr y usted está produciendo murmuración también contra mi pastor y está produciendo murmuración contra aquel a quien delegó la autoridad sobre mi pastor. Es un orden de autoridad. Y debemos entenderlo para saber el daño que puede provocar la murmuración en nuestra vida. E insisto, no predico esto para que usted se sujete a lo que yo digo y hago. Recuerde, yo solo soy un siervo. Estoy predicando esto porque el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dijo: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Quiere ver el ejemplo del pueblo de Israel, porque cuando dice este pueblo murmuró y fue destruido, pereció, porque fue destruido por, algunos de ellos fueron destruidos por el destructor. Vamos a Éxodo capítulo 16 para que entendamos el asunto de la murmuración. ¿Qué sucede cuando nosotros murmuramos? ¿Qué pasa cuando nosotros abrimos nuestra boca y murmuramos contra la autoridad delegada? Veamos lo que pasa, según la Biblia, con el pueblo de Israel, porque es nuestro ejemplo, como ya lo leímos en 1 Corintios capítulo 10. Éxodo capítulo 16, verso 6. Búsquelo por favor. Leeremos el verso 6 y el verso 7. Amén. Dice la palabra del Señor. Éxodo 16, verso 6. Gloria a Dios. Vamos a verlo entonces. Dice: entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Dios. Escuche, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, dice Moisés y Aarón, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? ¡Qué tremendo! ¿A cuántos les gustaría que el Señor manifieste su gloria? Usted diría en esta noche: a mí, hermano, gloria a Dios, yo quiero que el Señor manifieste su gloria. Ojalá que no sea por murmuración. En este caso, Dios iba a mostrar su gloria a Israel porque ellos habían murmurado. Ellos, recuerde, tenían esta frase célebre: ¿para qué nos sacaron de Egipto? Solo nos sacaron para venir a morir al desierto. Era una murmuración. Nos trajeron para morirnos de sed en el desierto. Nos trajeron para morir de hambre en el desierto. Este Moisés, a saber qué le habrá pasado allá en el monte. Eran murmuradores. ¿Y qué es lo que sucedió? Dios escuchó la murmuración de ellos. Atención, Dios escuchó esas palabras. Mis amados hermanos, posiblemente ni Moisés ni Aarón habían escuchado eso que decían ellos, pero Dios sí escucha nuestras palabras. Dios escucha que cuando estamos haciendo algo y lo hacemos con murmuración, Dios escucha, mis amados hermanos, esas murmuraciones. Y cuando escuchó a este pueblo, los reunió Moisés y les dijo: bueno, mis amados hermanos, ustedes han murmurado contra Dios y Dios les demostrará con su gloria que Él es el que los sacó de Egipto. Ustedes han murmurado contra el Señor. Él ha escuchado la murmuración. Nosotros, ¿quiénes somos para decir que es contra nosotros que ustedes ustedes han murmurado? ¿Qué somos nosotros? Bueno, Moisés sabía que él era un siervo y que no podía hacer nada aunque murmuraran contra él, y que más bien hablando y tratando de resolver el problema de murmuración iba a tener mayor problema con ellos. Pero Dios sí podía hablarle al pueblo y mostrarle al pueblo quién era Él. Y Él les dice: no es contra Moisés, no es contra Aarón. Ustedes han murmurado contra mí. Moisés estaba claro que él no era nadie como para que el pueblo murmurara contra él.
Él no era nada. Él dice, ¿quiénes somos nosotros? Pero aquel que les había establecido la autoridad, aquel que había puesto autoridad en ellos, él sí era alguien para poder reprocharle a este pueblo su murmuración. Así que sale Dios a defender su causa. Escuche esto, Dios siempre saldrá a defender su causa. Por eso los ministros, nosotros no debemos andarnos tratando de defender de nada. Nosotros no podemos, si alguien murmura, salir queriendo arreglar la murmuración de una persona. No es contra nosotros que murmuran, es contra aquel que ha puesto autoridad en nosotros. Mire, por favor, acompáñeme a Números capítulo 14, verso 26. Esto se va a poner fuerte, pero es importante. Yo espero que la palabra del Señor llegue a su corazón. Números 14, verso 26. Dice la palabra del Señor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, oiga lo que dice Dios. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel de mí se quejan. Oiga, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Dios sabía, porque Él lo sabe todo, inclusive quiénes eran los que habían murmurado, la edad que tenían los murmuradores, la edad que tenían de 20 años para arriba, han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad, verso 30 del capítulo 14 de Números, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Mire qué tremendo, hermano. Este pueblo, cuando murmuraba contra Dios, decía, es que vamos a ser presa de estos pueblos que habitan en esa tierra. Recuerda que ahí estaban los amorreos, los fereceos, los heteos, etc. Ahí estaban los hijos de Anac, gigantes, filisteos. Y ellos decían, nuestros niños van a ser comidos por ellos. Y Dios escuchó todo eso. Estaban murmurando contra Dios. Aun cuando las cosas se las decían a Moisés, estaban murmurando contra Dios. Y Dios alzó su mano y dijo, estos no van a entrar porque han murmurado contra mí. Van a entrar sus niños. Van a entrar los que usaron ellos de escudo diciendo, no es que los van a destruir, ellos van a entrar, yo los voy a hacer que ellos disfruten la tierra que estos despreciaron. Y oiga, verso 32, en cuanto a vosotros, le está hablando a los murmuradores, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Ahora, ¿quieres saber por qué pasaron 40 años en el desierto? Verso 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, ¿se acuerda que mandaron a reconocer la tierra a 12 príncipes? Que fueron a ver la tierra, entre ellos iba Caleb e iba Josué.
Y cuando regresaron, 10 de los príncipes de las tribus dijeron: ese pueblo es una tierra que traga a sus moradores. Esos gigantes nos van a destruir. Nosotros nos vemos como langostas al lado de esos gigantes. Vamos a ser destruidos. Estaban negativos de que podían entrar a la tierra. Pero Josué y Caleb decían: hay que entrar. Dios nos ha dado esa tierra, por supuesto. Podemos hacerlo porque Dios ha dicho que es nuestra. Anduvieron en la tierra, supervisando toda la tierra 40 días. Y oiga el castigo para que quedaran postrados en el desierto. Dice que conforme al número, verso 34, de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Y explica: un año por cada día. Y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y ahí morirán. Cuidado con el desierto que estés pasando. Porque puede ser que el desierto que estés pasando te produzca murmuración. Y hoy, hermano amado, esto para nosotros, a quienes han alcanzado los fines del tiempo, porque todo esto es ejemplo para nosotros. Dice: cuidado, no vaya a ser que el desierto te consuma por causa de tu murmuración. Dios mismo castigó la murmuración de forma severa. Dios mismo hace esto, por eso nos pide a la iglesia de los Filipenses en el capítulo 2, verso 14. Nos pide que hagamos todo sin murmurar y sin contender. Otro de los ejemplos de la murmuración, que siempre tiene que ver con Dios y con las autoridades que Dios delega, es María y también Aarón. Mire por favor en el capítulo 12, verso 1. María y Aarón, de Números siempre, Números 12, 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Cus estaba en la zona egipcia, en la zona africana, del continente africano. Ahí estaba Cus. O sea que esta mujer era una mujer de raza negra, a la cual Moisés había tomado por mujer. Definitivamente, si era de Cus, era una mujer de raza negra. Y la tomó por mujer Moisés. Ahora escuche lo que voy a decir. Había una ley que decía que los hijos de Israel, todo israelita, tenía que tomar parentela o esposa o esposo dentro del mismo pueblo para conservar la naturaleza genética del pueblo. Pero Moisés tomó mujer fuera de las hijas de Israel. Entonces, cuando María y Aarón vieron esta falta de Moisés, si vamos a llamar falta porque él debió haber tomado de las mujeres de Israel y fue y tomó esta mujer extranjera, entonces María y Aarón, que eran hermanos de Moisés, entonces dijeron en el verso 2, hablaron en contra de Moisés y preguntaron al pueblo: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y oiga esto: ¿y lo oyó quién? Jehová. Es que Dios, nosotros podemos hablar en lo oculto, nosotros podemos murmurar en lugares donde no nos van a escuchar, pero Dios sí escucha todo, porque Él es Dios, escucha absolutamente todo. Y eso que habló María y Aarón en secreto, lo oyó
Jehová. Si usted sigue leyendo la historia, hermano, se dará cuenta que Dios castigó severamente esa murmuración de María y de Moisés y de Aarón. Esto más, Moisés tuvo que rogar delante de Dios para que Dios sanara a María. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo oyó Jehová, Dios castigó a María con lepra en su cuerpo. Por eso en el verso 10, dice que cuando la nube del capítulo 12 de Números se apartó del tabernáculo, habían ido a hablar delante de Dios, entonces dice que María estaba leprosa como la nieve. Y dice como la nieve porque eso volvía la piel blanca, pero era porque la piel se podría en el cuerpo. Era podredumbre en el cuerpo y se ponía blanca porque estaba leprosa. Entonces Aarón, que no tenía lepra, porque estaba viendo a su hermana, le dijo a Moisés, verso 11, ¡Ah, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Bueno, pero ¿quién es el que había puesto la lepra en María? No fue Moisés. Moisés estaba en silencio. Moisés no estaba hablando absolutamente nada, hermanos amados. Quienes habían hablado era María y Aarón. Moisés estaba en silencio, pero Dios había oído precisamente las palabras de María. Pero ¿a quién clamó Aarón? Aarón sabía que su hermano era el hombre que Dios había levantado como el libertador de Israel, sacándolo de Egipto. Dios usó a Moisés. Esto más cuando usted sigue leyendo ahí, dice que el Señor estaba viendo a Moisés, que Dios miraba a Moisés como un hombre manso, como un hombre pacífico, como un hombre recto de corazón. En otras palabras, es cierto, se había equivocado tomando una mujer cusita, pero era un asunto que Dios iba a resolver con Moisés. Cuando un hombre de Dios, hermano, equivoca su camino, cuando un hombre de Dios falta a la verdad, falta a Dios, etcétera, Dios tendrá con ese hombre a quien ha delegado, tendrá un arreglo. Él sabrá qué hacer con ese hombre. Pero el pueblo, como el caso María, que sí es cierto, Dios había usado a María y había usado a Aarón para hablar a través de ellos al pueblo, pero no los había delegado con la autoridad que tenía Moisés. Así que cuando María habló en contra de Moisés de esa forma, entonces Dios lo oyó y puso lepra sobre María. A tal grado que cuando Moisés escucha a Aarón decirle, ¡Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado! Y después le dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. ¿Qué hizo Moisés? Verso 13. Note esto, Moisés no dice, es que ustedes están actuando locamente, es que ustedes hablaron en contra mía, es que ustedes están pecando, es que ustedes las cosas que hacen no son buenas, hombre, por eso Dios los castigó. Moisés, sencillamente, dice la Biblia en el verso 13, que clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Una sola oración, un intercesor que sabía que no era nada, que sabía que era un siervo. No se puso en contra de María, no se puso en contra de Aarón, no se llenó de vanagloria diciendo es que estos murmuran contra la autoridad y yo soy la autoridad. No. Cuando llegó el clamor de Aarón, él dijo, Señor, sana a María de su lepra. El asunto es que Dios le respondió. Y dice el verso 14, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días?
O sea, comparó el pecado en contra de un padre como el pecado en contra de Moisés. Y lo que Dios le dijo fue: sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Por eso, hermano, ligado a la murmuración está la contienda. María y Aarón estaban contendiendo contra Moisés porque había Moisés tomado una mujer que no debía haber tomado. Y ellos quisieron tomar esta falta, este error de Moisés para decir, bueno, es que por nosotros también Dios habla. El problema es que no eran delegados con autoridad. La delegación estaba sobre Moisés. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, por causa de esa murmuración y de esa contienda, terminó siendo avergonzada María 7 días, fuera del campamento. Son ejemplos de Israel. E insisto, dice que a nosotros se nos han escrito estas cosas para que no caigamos en estos pecados. Por eso miremos algo de la contienda. Ya voy a ir avanzando para ir haciendo un cierre de este tema en esta noche. Volvamos a 1 Corintios capítulo 3, verso 1. 1 Corintios capítulo 3, verso 1. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Uno de los síntomas más comunes de creyentes contenciosos es la carnalidad. Es ser niño espiritual. En otras palabras, es andar como hombres naturales. El que anda buscando contienda, anda buscando en su carnalidad como un hombre común, como un hombre sin Cristo, anda buscando pelea, contender. El hombre sin Cristo es el hombre que vive en su carnalidad, en sus deseos, en su vanagloria. Es el hombre que vive sembrando en sus propios anhelos y deseos. Si alguien se atraviesa, entonces pelea contra aquella persona. Pero un creyente no puede ser así, mis amados hermanos. Un creyente debe hacer las cosas sin contender. Un creyente debe saber que la contención es una actitud producida por la carne, por los deseos del alma. Debemos ser pacíficos y no contender con nuestros hermanos. En Gálatas capítulo 6, verso 8, se nos dice por qué nosotros debemos tener cuidado con la carne, con la vida natural, con la carnalidad, con ser creyentes, niños, carnales, no espirituales. Gálatas 6, 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y entonces agrega el apóstol Pablo para esta iglesia en el verso 9, capítulo 6. No nos cansemos pues. ¿De qué? Primero, de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Una persona que desmaya de hacer el bien, pues no va a obtener, al final no va a obtener la siega, no va a obtener la cosecha. Por eso dice en el verso 10,
Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entre nosotros debemos hacernos bien. Y si alguien hace un mal, debe perdonar el mal que hizo. Y debe, a través de la verdadera siembra del Espíritu, sembrar en el Espíritu para cosechar en el Espíritu. No hacerlo con contención, porque es una obra de la carne que en cualquier momento producirá corrupción. Así que, mis amados hermanos, si usted tiene la oportunidad de hacer el bien, hágalo. No importa que alguien sea contencioso, no lo sea usted. Manténgase usted, me debo mantener yo en el orden establecido por Dios. Y el orden establecido por Dios tiene que ver con hacer las cosas en el Espíritu, para agradar a Dios. La obra carnal, como la contienda, al final es una siembra que producirá corrupción en nuestra vida. Por eso debemos hacer un lado la murmuración y la contienda, ambas cosas. Debemos hacer las cosas bajo la guía del Espíritu Santo. Esto va a dar un resultado. ¿Cuál es el resultado? Lo que dice el verso 15 de Filipenses 2. Búsquelo, por favor. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 15. Cuando hagamos las cosas sin murmurar y sin contender, entonces vamos a ser irreprensibles. Vamos a ser sencillos. Verso 15 estoy leyendo del capítulo 2 de Filipenses. Cuando hagamos las cosas sin murmurar y sin contender, vamos a ser irreprensibles. Vamos a ser sencillos. Seremos hijos de Dios sin mancha, aun cuando estemos en medio de una generación malvada y perversa. No importa. ¿Sabe qué más? Vamos a alumbrar. Seremos luz en medio de esta generación. Seremos luminares en medio de esta generación. Vamos a resplandecer. Bendito sea la palabra del Señor en esta noche. Esas son las tres cualidades que se van a desarrollar en nosotros si hacemos las cosas sin murmuración y sin contienda. Irreprensibilidad, sencillez. Vamos a ser hijos de Dios sin mancha. No importa, le dije, en qué situación nos encontremos, que nos rodea. Situaciones de maldad, situaciones de perversión a nuestro alrededor. Yo sé que ahí en su trabajo pueden haber situaciones de maldad a su alrededor, de perversión. Hay gente que, hermano, irrita a las demás personas en un trabajo. Hay jefes, hay compañeros que irritan la vida, están tratando de dañar siempre a las personas en los trabajos, pero usted tiene que ser luz, luminaria en medio de esa generación malvada y perversa. ¿Sabe por qué? Porque usted no pertenece a esa generación malvada y perversa. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Usted debe mostrarse irreprensible, sencillo, sencilla de corazón, una hija de Dios, un hijo de Dios sin mancha. Ahí va a alumbrar usted en medio de ese trabajo, en medio de esa circunstancia con sus vecinos, en medio de donde usted ande, en medio de la misma congregación, usted podrá alumbrar, ser luz para los que le rodean. Cuando hacemos las cosas sin murmuración ni contienda, lograremos esto. Por eso la palabra que es un cimiento, es algo inamovible, por lo cual el apóstol dice que debemos asirnos de la palabra. Si usted sigue leyendo de los versos 16 en adelante de Filipenses 2, dice, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Atención a esto que es importante.
Los versos 16 al 18 que acabo de leer de Filipenses 2 comienzan con la necesidad. De primero, ya nos dijo el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, hagan las cosas sin murmuración y sin contienda. Pero también nos dice en el verso 16, asidos de la palabra de vida. Eso es, tómense de la palabra de vida. Agárrense de la palabra de vida. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Recuerda que estuvimos hablando el domingo de dar cuenta en el tribunal de Cristo. Pues si nos tomamos de la palabra de Dios nos ayudará, nos guiará, será el cimiento. Pablo dice en Filipenses capítulo 2 verso 16, tómense de la palabra, asidos de la palabra de vida. Si habrá un pueblo que puede tomarse de la palabra de vida, es este pueblo, la iglesia del Señor. Por eso, mis amados hermanos, el consejo en esta noche, que hemos estado estudiando el capítulo 2 de Filipenses, ahora Pablo le dice a la iglesia, hagan todo esto sin murmurar, hagan todo esto sin contender, todas sus cosas, todo lo que hagamos, hagámoslo de esa manera y lograremos bendecir a nuestro Dios con nuestras actitudes. Hay que tomarnos de la palabra, hay que agarrarnos de la palabra. Esto nos va a convertir en hombres sencillos, en mujeres sencillas, en personas humildes, en personas, hermanos y hermanas amadas en esta noche, personas que vamos a estar siendo luminarias, irreprensibles, no importa la condición alrededor de nuestra vida, podemos iluminar nuestro derredor. ¿Sabe por qué? Mateo 5:14, el Señor le dijo a la iglesia, a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. No pueden esconder la luz de una ciudad. Una ciudad iluminada será vista a lo largo porque va a estar allá y se van a poder ver las luminarias de esa ciudad. Nosotros somos esa ciudad, la iglesia es esa ciudad en medio de la oscuridad, iluminando, somos la luz. Pero también nos dice en el verso 15 que no se enciende una luz, hablando en forma individual. No se ha encendido mi luz en mí para ponerla debajo de un almud. Se ha encendido mi luz para ser levantada en el candelero, para alumbrar a todos en la casa. Y seguido dice el verso 16, de esa manera, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La mejor manera, hermanos, de glorificar a nuestro Padre es que todo lo que hagamos, lo hagamos sin murmurar y sin contender. Así lograremos hacer, o ser, mejor dicho, esa iglesia irreprensible, sencilla, esa iglesia, hijos e hijas de Dios, sin mancha, en medio de esta generación que nos ha tocado vivir. Ahí donde se encuentra, acompáñame a orar. Padre bendito, esta noche yo he predicado tu palabra. Señor, he dado la enseñanza, Señor, acerca de la murmuración y la contienda. Sé que has hablado a nuestro corazón, sé que has hablado a la iglesia, sé que has fortalecido nuestra fe. Padre, perdónanos si en algún momento hemos murmurado contra ti. Perdónanos si en algún momento hemos murmurado, mi Dios amado, delante de ti, delante de las autoridades que has delegado. Perdónanos, mi Señor. Queremos ser irreprensibles.
Queremos ser sencillos, queremos ser hijos de Dios sin mancha. Así que tu sangre en esta hora nos limpie de esas faltas. Y aquí estamos delante de ti, Señor, primero reconociendo tu autoridad, reconociendo las delegaciones, reconociendo, mi Señor amado, que aunque estamos en medio de una, Señor, generación perversa y maligna, muchas veces, mi Señor amado, estas cosas que están pasando debemos enfrentarlas con la luz tuya en nuestro corazón. Debemos enfrentarlas haciendo cosas sin murmuración ni contender con nadie, porque así, Señor, alumbraremos a aquellos que están en oscuridad. Mi Dios, gracias por esta palabra. Bendice a mis hermanos, llénalos de tu Espíritu Santo. Alcanza a aquellos, Señor, a quien van a poder escuchar esta palabra. Alcánzalos con la guía de tu Espíritu Santo y guíales a la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos todo. Mañana bendice el culto presencial de los jóvenes. Padre, llénalos con tu Espíritu Santo. Mañana, Señor amado, que sea una bendición grande para mis hermanos jóvenes. Y nuevamente te pedimos por la bendición del domingo. Padre, que podamos, Señor, a percibir tu palabra, Señor, tomar la cena que tienes preparado para nosotros y continuar con nuestra vida espiritual, dándote gloria y alabanza. En el nombre de Jesús te honramos y te bendecimos. Amén y amén. Usted dice amén en esta noche también ahí donde está. Quiero recordarle mañana culto presencial con los jóvenes a las 5:30 de la tarde. Todos los jóvenes y todo el que quiera acompañarnos a las 5:30 estaremos ahí en la iglesia reuniéndonos. También quiero recordarle, tenemos el culto de la Cena del Señor el domingo a las 10 de la mañana. Vamos a estar recibiendo la palabra del Señor, adorándole. Véngase al culto, véngase presencialmente a las 10 de la mañana el día domingo. También, mis amados hermanos, vamos a estar recogiendo la canasta de víveres para ayudar a una familia necesitada este domingo también. Y recuerde, también estaremos recogiendo la consagración de ofrenda pro construcción para este domingo también. Que la bendición del Señor, hermanos amados, sea con cada uno de ustedes.